Si el rock corre por tus venas, Rock and Ribs, donde el rock se vive cada día en cada rincón. Disfrutando de los mejores snacks, coctelería y nuestras deliciosas costillas. Viernes y sábados, de 9 a 11 de la noche, bandas de rock en vivo, con un ambiente 100% familiar. Y para ellas rockeras, Jueves de Despecho con Rock. Nos ubicamos dentro de Plaza Las Flores, en Coacalco. Y en Plaza Las Américas, en Ecatepec. Todos los días hay promociones. Visita nuestra página Rock and Ribs, la casa del rock. Muy buenas tardes, con el gusto enorme de saludarles el día de hoy en este tu programa La Contra 2.5 de tu servidor y amigo José Luis Jamaica Arias. En este inicio de semana, ya lo sabes, el productor ejecutivo, nuestro querido Alejandro Amaya, y encontrarles mi querido amigo Emilio. Muy buenos días, tardes, noches a todos y cada uno de ustedes. Un gusto enorme saludarles. El día de hoy, como ustedes lo saben, todos nuestros programas lo iniciamos con nuestra editorial. Y con nuestra editorial del día de hoy, que se llama No se vale. No se vale que algunos medios informativos quieran hacer denostar que al ser humano, sobre todo al ciudadano, en la mayor parte de nuestra república, trate de generar ignorancia o desprecio hacia el saber o hacia la confianza. Hace unos días se viralizó una imagen de una mujer que estaba tomando el sol con las piernas al aire en uno de los balcones de Palacio Nacional. Mientras abajo se realizaban una especie de manifestaciones o de reclamos hacia el actual gobierno. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno en turno? Simple y sencillamente, con sus mejores elementos, decir que había sido una situación generada por la inteligencia artificial y que todas aquellas declaraciones, todos aquellos comentarios eran simple y sencillamente producto de la falsedad y del desconocimiento de la tecnología. Tuvo que salir más tarde el propio secretario de Hacienda a desmentir esta situación y decir que efectivamente la esposa de uno de sus titulares era la que se estaba generando esta situación, este tranquilo descanso dentro del Palacio Nacional y asoleando sus piernas hacia esta situación. Pero les digo, no se vale porque si en un entremés simple y sencillo, como lo que fue una tomada al sol, así nos están desmintiendo con las desapariciones, con los asesinatos y con los narcopolíticos. Así que la columna de hoy se dice, no se vale. Y el día de hoy, precisamente en esta situación de confianza, de honradez, pero sobre todo de convicción con unos y cada uno de nosotros, acabamos de pasar lo que es la Semana Mayor o la Semana Santa, como se le conoce. Y entonces para mí es un gusto, un placer, un orgullo que en esta su casa Univit le demos la bienvenida al padre Paulo Armando, párroco, de nuestra parroquia de San Francisco de Asís, aquí en cabecera de Coacalco. Padre, muchísimas gracias por su presencia. Al contrario, muchas gracias, licenciado José Luis, por la invitación. ¿Quién es padre Paulo Armando? ¿Cuándo llega a Coacalco? ¿De dónde viene? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se ordenó, padre? Bueno, yo nací en la Ciudad de México, soy el tercer hijo de una familia compuesta por papá, mamá y dos hermanos mayores. Bueno, surgió la inquietud de entrar al seminario a la edad de 14 años, entré a la prepa en la ciudad de Puebla, soy salesiano de Don Bosco, ahí realicé toda mi formación. Nosotros tenemos las casas de formación distribuidas todavía en la República, a mí me tocó, y fui ordenado en el 2005. De ahí se me han pedido distintos servicios en la congregación de los salesianos de Don Bosco, y bueno, pues mi último servicio previo a Coacalco fue en la prelatura mijepolitana, en una parroquia llamada de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, perteneciente entonces a la prelatura ciertamente, pero es en la Sierra Norte de Oaxaca, con la comunidad de los Mijes, una comunidad muy bonita. Ahí realicé mis 3 últimos años de servicio pastoral previo a llegar a Coacalco, cuando me han pedido ahora poder entonces acompañar como director de la comunidad canónica de los salesianos de Don Bosco en el Centro Juvenil Salesiano, pero de párroco en la parroquia de San Francisco de Asís. Los Mijes, sí, esa sí, cultura tan importante, tan tradicional de Oaxaca, y usted pudo llevar a efecto sus celebraciones sin ningún problema, sin ninguna situación. Cierto, mire, yo una de las cosas que me he propuesto plantear, incluso ahora Coacalco, porque no deja de tener también sus raíces religiosas, cierto, distinto mucho a los pueblos originarios, pero es poder conocer
la cultura previo, sin un prejuicio ni moral ni religioso. Me adentré poco a poco en los usos y costumbres. El pueblo de Santa María Tlahuatoltepec todavía está regido por usos y costumbres y aún incluso en lo religioso, o sea, porque hay una autoridad concreta que es el alcalde que cuida los usos y costumbres del pueblo y él es el que cuida incluso lo religioso. Entonces, cierto, fue un reto muy exigente conocerlo y todavía se tienen los sacrificios no humanos, sacrificios de pollos, guajolotes, todo, previo como un rito propio, autóctono, del cual dan fuerza posteriormente a los ritos religiosos, ¿no? Católicos. Sí, fue muy rico, yo puedo decir rico culturalmente. Y entrar en diálogo, el diálogo creo que es la mejor posibilidad para poder entonces favorecer y fortalecer no solo la creencia, sino la vivencia de una experiencia religiosa profunda. Ese diálogo, padre, estamos viendo que estábamos pasando la Semana Mayor, pero una Semana Mayor en la cual estábamos más preocupados por ver dónde nos íbamos a pasar el fin de semana, qué antro iba a estar abierto, si nos iban a dar vacaciones, nos iban a pagar los primas vacacionales, en fin, una serie de situaciones materiales que nosotros tenemos que hacer, y ese es el tema del programa de hoy, el derecho canónico. El derecho canónico tiene que ver mucho con la realización como sociedad. El bautismo, el matrimonio, todo esto tiene que ver una certificación y que usted está diciendo, padre, ¿qué es lo que nos falta para poder consolidar esa certificación en el derecho canónico en nuestra vida diaria? Bueno, pues bueno, respecto a lo que decía en torno a dónde poner el énfasis o la centralidad de nuestro momento, creo que estamos mirando un cambio de paradigma, de poner el énfasis en lo trascendente y mirarlo más en lo inmanente, es decir, en lo concreto. Y entonces eso nos lleva a que los intereses, las opciones, que no son malas, más bien miren hacia el gusto inmediato que me lleve a un momento de relax, entre comillas, de disfrute, de gozo, ¿no? Y cambia el paradigma, entonces de poner el énfasis hacia lo religioso, ahora se mira hacia el descanso, entre comillas, que puede tener énfasis en muchas cosas. Ahora, respecto a lo del derecho canónico, bueno, ciertamente el derecho canónico nos da la pauta a nosotros porque es lo que va orientando una dinámica sistematizada, plena, concreta, en lo que marca en rumbo la Iglesia. La Iglesia es una institución, ¿cierto? Que nos fortalece en la dimensión espiritual, trascendental con mi yo y el Ser Supremo, ¿no? Para nosotros católicos le llamamos Dios, ¿no? Y entonces, al ser una institución, no deja de tener unas pautas de comportamiento que nos rigen. Y eso es lo que nosotros miramos como el derecho. Son normas, leyes, principios que regulan, que orientan no solo un comportamiento moral, sino una congruencia con la profesión de fe que se tiene, ¿no? Se mira entonces desde el derecho divino, que son algunas, entre comillas lo pongo, normas, principios dados por Dios, que lo podemos mirar reflejado desde los evangelios, ¿no? O la tradición de la Iglesia, y algunos otros como el derecho eclesiástico, que son sustentado en esto, en la tradición de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, van marcando con la lectura del tiempo, ¿no? Y del modo humano, algunos elementos ya más específicos, pero orientados siempre a la finalidad del derecho, que es buscar el bien y la salvación de las almas. Y el día de hoy que estamos viviendo situaciones difíciles, me atrevo a pensar y a renombrar en esa forma, nacionales e internacionales, y que usted está diciendo que el derecho canónico es el establecimiento de las causas, normas morales, que incluso el Código Civil lo retoma. ¿Por qué al ser humano, al católico, le cuesta tanto trabajo aceptarlas, adoptarlas, seguirlas? Pienso que también puede ser, primero, por un desconocimiento de la norma. Parecería que profesar la fe cristiana
solo se reduce a la práctica de la misa, ¿no? O de los rezos, cuando al ser una institución va regida por un abanico de normas concretas que vuelvo a decirlo, tienen como finalidad la salvación. Y la salvación no solo alcanzando el cielo, sino la salvación ya desde ahora, desde la realidad que vamos viviendo en una convivencia sana, justa, correcta, caritativa, solidaria, ¿no? Y limitamos a veces nuestro actuar solo a la piedad, que no es mala, que con esto no digo que la piedad sea mala, más bien, al limitar nuestra realidad a lo piadoso, se quita toda esta dimensión social de la caridad evangélica que va a buscar el bien de las personas, pues va a buscar la atención a mirar a la realidad del otro. Y entonces, claro, el derecho nos ayuda y nos orienta a no desvirtuar con esta finalidad de buscar el bien en lo concreto, en lo puntual, en lo sistemático, de decir, hey, por aquí va orientado, por aquí, desde la dimensión de la fe y desde la doctrina de la iglesia, esto es lo que hay que cuidar, ¿no? Esto es lo que hay que regir. Y a veces en nuestra sociedad, que se podría decir a veces muy, muy relativa, ¿no? Pues a veces asumimos lo que nos gusta y dejamos a un lado o lo que nos exige o lo que desde nuestro criterio personal puede ser no correcto, inadecuado, ¿no? Usted mencionaba que los católicos tenemos nuestro máximo, que es Dios. En ese sentido, muchas veces sentimos que es un Dios de miscelánea, ¿no? Que le pedimos y no damos. Y que cuando no nos da, nos enojamos. Y entonces sentimos y decimos que es un Dios malo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil en estos tiempos materiales tener esa idea? Creo que podemos partir del mismo hecho que como ahora respondemos a lo palpable, a lo tangible, entonces miramos en esa misma realidad a Dios, ¿no? Si Dios me da, creo, ¿no? Si Dios me ofrece lo que yo le pido, entonces manifiesto no solo mi devoción, sino también mi agradecimiento. Pero cuando no, entonces uno empieza a generar esta duda y esta incertidumbre, decir, ¿si existe? No, no existe, es invención, es creación, es cuento, ¿no? Y creo que a veces partimos de ese hecho. Sí, sí vamos con un antecedente y estoy marcando sobre todo previo al Concilio Vaticano II, que es de 1963, ¿no? Venía con esta noción del Dios castigador, del Dios regulador, del Dios legislador, ¿no? Como nos pasó en el sistema penal, ¿no? Inquisitorio y acusatorio, ¿no? Exacto, exacto. Vamos entendiendo después del Concilio Vaticano II que es ciertamente un Dios misericordioso, pero la misericordia no va peleada de lo justo, ¿no? De lo justo. O sea, no puede ser un Dios misericordioso que perdone todo, incluso aquello que en mi ordinariedad, o sea, en lo ordinario de mi vida, sea atentar contra la caridad, que es lo que nos invita, ¿no? Entonces yo creo que el derecho canónico nos va invitando a cuidar eso. Es decir, sí, es un Dios misericordioso, porque eso es uno de los elementos que ya desde el Antiguo Testamento se nos va revelando de Dios, ¿no? Un Dios que ama al pueblo, que acompaña al pueblo, que perdona al pueblo, pero que invita al pueblo a vivir la mayor coherencia posible en torno a lo que Él nos va pidiendo. Por eso hay un pasaje muy significativo del Evangelio que lo hemos escuchado hace 3 semanas, el Evangelio del domingo, en torno a la mujer pecadora, ¿no? Cuando se le presenta a esta mujer y la enjuician bajo las normas de la ley hebrea en aquel entonces, manifiesta, según nuestra ley, ¿no? Esta mujer tiene que ser apedreada porque se le captó en flagrante adulterio. ¿Tú qué dices? Y entonces Jesús nos responde, no en principio, después de la insistencia de los saduceos, de los fariseos, de los escribas de la ley, Jesús les responde, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no es que ahí relativice Jesús la ley, pero antepone
la misericordia ante la ley. Y por eso cuando despide a la mujer, que le dice, mujer, nadie te ha condenado, yo tampoco, pero vete y no vuelvas a pecar. Ahí viene la tarea, o sea, la misericordia nos va a exigir inmediatamente una caridad concreta. ¿Y cuál es esa caridad concreta? Evitar la ocasión de pecado, evitar. Ciertamente a lo mejor en nuestra fragilidad humana, pues toda persona es pecadora, indudablemente. Pero lo importante es evitarlo y no conformarnos con decir, como soy pecador, entonces no hay problema. Me limito a poder llevar adelante lo que pueda y lo que no, pues Dios me perdona. No, la tarea, y es parte del derecho, es parte de la norma, como se le llama derecho divino, ¿no? Es que entonces nosotros podamos llevar adelante el proyecto de Dios. Y el proyecto de Dios no atenta ni contra la dignidad humana, ni contra la libertad humana, ni contra la voluntad humana. El derecho divino lo que busca siempre será el bien de la persona, que nos lleva a hacer una opción en coherencia por la fe que profesamos, ¿no? Tomando esas palabras, Padre, nosotros tenemos, y creo que los pecadores así somos, pecamos, y sabemos que tenemos un Padre, tenemos un derecho, tenemos una indulgencia, que es como las aspirinas, ¿no? Si me duele la cabeza, me tomo una pastilla y ya con eso se me quita. Si yo voy y me confieso con el Padre, ya se me quitó el pecado. ¿No estamos tergiversando esas situaciones? En el fondo, mire, la doctrina de la Iglesia que nos manifiesta, entonces, bueno, yo explico un poquito el pecado desde esta dimensión, y lo retomo un poco de San Pablo y un poco de San Agustín, ¿no? Que San Agustín era tremendo. Sí, claro, y él experimentó lo que era, en teoría, pecar con conciencia, ¿no? Con conciencia. ¿Y qué dice? ¿Qué es el pecado en el fondo? El pecado es atentar contra el mandamiento fundamental que Jesús nos deja y que hemos meditado nosotros en este triduo pascual pasado y que, bueno, al menos en las homilías que yo compartía de jueves y viernes, el mandamiento fundamental es amar. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús deja a la humanidad y que Dios ha querido plasmar desde el inicio? Amar, ¿no? Ahora, ¿qué es pecar? Es atentar contra ese mandamiento. Por lo tanto, todo aquello que no manifieste amor a uno, al prójimo o a la creación, a la naturaleza, entonces eso es el pecado. En palabras de San Pablo, en palabras de San Agustín, ¿qué significa amar? Hacer el bien. Así es sencillo, porque amar uno lo puede idealizar, ¿no? Uno lo puede imaginar en algo difícil para poderlo llevar nosotros como personas humanas. Cuando en realidad San Pablo dice, ¿no? El que hace bien, cumple la ley. El que ama, cumple la ley. ¿Y cuál es la ley? Entonces hacer el bien al prójimo, hacer el bien. El pecado es esto, ¿no? El pecado es, digamos, atentar bajo este principio, esta norma, que nos lleva a cometer mal en pensamientos, en palabras o en acciones contra mí mismo, porque incluso yo mismo puedo herirme, lastimarme, ofenderme contra la otra persona, que en nuestra fe cristiana se llama prójimo, ¿no? O contra la propia naturaleza, con todo esto de la casa en común que el Papa San Francisco ya lo canonizó. Ya lo canonizó, en exclusiva. El Papa Francisco nos ha invitado, ¿no? La casa en común. Entonces, ciertamente, la confesión busca el eximir el hecho, pero no la actitud. O sea, yo realizo acciones. Perdón, padre, ¿lo puede repetir eso? Porque eso quedaría incluso incrustado en un alegato de tipo penal. Que la confesión perdona el hecho, más no la actitud. Se perdona el hecho, más no la actitud. Exacto. Y de ahí viene entonces que cuando uno se confiesa, primero implique verdaderamente toma de conciencia de lo que uno hace. Por eso en la preparación yo digo 2 pasos de los 5 que al menos por el catecismo nosotros tenemos acostumbrados a decir. Dos pasos son esenciales para una buena confesión. Uno, el examen de conciencia que me lleva entonces a reconocer mi falta, a reconocer, pero que no me queda en eso. Ciertamente lo tengo que decir, que es el tercer paso, una buena confesión. Pero el cuarto es que entonces
verdaderamente tenga un deseo de ir cambiando. Porque si solo digamos, me detengo a manifestarme o a juzgarme en sí mismo por mis actos, pero no tengo este deseo de cambio, entonces, claro, puede ser una confesión buena, pero no tiene la riqueza de la confesión, que es mejorar, ¿no? Cambiar, de ir corrigiendo no los de los demás, mis faltas a la calidad, ¿no? Mis faltas a la misericordia. Entonces, claro, yo sí creo que Dios perdona. Y eso, ahí es donde entra otra vez la misericordia. O sea, la misericordia de Dios es que no nos enjuicia, nos perdona. Pero también nos exige, entre comillas, o nos invita a no volverlo a cometer. Y esta es la actitud de cambio. Entonces, para que sea una confesión fecunda, no basta con hacer un buen examen de conciencia, no basta, y a veces podemos caer en eso, en un reprocharnos a nosotros el daño o el mal que nos hemos hecho o que hemos hecho a los demás, sino una buena actitud de cambio. Y todo eso viene contemplado en el derecho canónico. Claro, claro. Sí, sí. O sea, todos son elementos conceptuales, teológicos, obviamente, y que vienen en el derecho canónico. Sí, sí, porque en el fondo el derecho canónico, ¿qué busca? Vuelvo a decirlo, es la salvación de las almas. Regula a través de cosas muy puntuales, muy concretas, normatiza, ¿no? Comportamientos, actitudes, ¿no? En nuestra vida cristiana, desde el, digamos, el fiel más sencillo, más humilde, hasta la autoridad máxima en la iglesia, que es el Papa, ¿no? Regula a todos, no solo a todos. Y aquí viene muy concretizado en algunos puntos muy específicos. Muy específicos, que ustedes como párrocos, como sacerdotes, les toca estudiarlo, aplicarlo, pero sobre todo darle seguimiento. Claro, claro. Sí, sí, por eso yo le comentaba que le puse a estudiar, no soy canonista, ¿no? Porque ya usted sabe desde la legislación, hay elementos muy concretos que requieren entonces la puntualización, que es lo específico. Entonces, el derecho canónico que uno tiene, al menos desde mi experiencia, es el del estudio básico que se hace en la formación religiosa y que uno, ahora por ser párroco, tiene que tener con mayor claridad para poder entonces legislar, entre comillas, legislar bien en lo que corresponde a ello, ¿no? Sí, porque muchas veces nosotros, o al menos los que nos tratamos de hacer, llegamos un domingo a misa, vemos la homilía, la escuchamos, la atendemos en la del Padre, su mensaje, y ya nos salimos y no pasa nada, ¿no? Pero es toda una serie de obligaciones, resoluciones, dictámenes que tienen que darle seguimiento a ustedes para la sociedad. Claro, claro. Sí, una de las cosas que yo comparto mucho en la homilía, sobre todo, es decir, a lo mejor el Evangelio puede ser un buen texto escuchado, pero el Evangelio tiene que encarnarse y vivirse, y se vive desde lo que a mí me toca, no desde lo que me gustaría, no desde lo que desearía, no, desde lo que a mí me toca, y entonces se concretiza. Por eso yo digo que el derecho canónico, la primera fuente original es, nosotros le llamamos el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? Entonces son estas normas que desde la fe provienen de Dios, ¿no? Si nosotros nos vamos un poco al Antiguo Testamento, ¿cuáles son las primeras normas que establece Dios con el pueblo? Los 10 mandamientos. Y si nosotros podemos mirar los 10 mandamientos, en el fondo, los 3 primeros tocan en relación a Dios, amar a Dios, y los otros 7 es amar al prójimo. El amar no es una novedad a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿no? Ni de toda la historia de la fe judeocristiana, de sus orígenes. Más bien, ahora a nosotros nos toca cómo se operatiza, cómo se incide, cómo se fortalece, no la idea, sino el ejercicio de ello. Hay no sé si usted ya vio la nueva película de Hércules, en donde uno de sus, La Roca, en donde uno de sus guerreros tiene la oportunidad de pelear con otros, pero él siempre busca la muerte, y por alguna circunstancia no le toca. Llega que se encuentran con una serie de situaciones, con un ejército,
y son una serie de arqueros que se forman y disparan sus flechas. Él, consciente de su destino, se pone para recibir la lluvia de flechas y cerca de 1000, 2000 flechas y ni una le toca. Entonces se queda así. Yo así veo a la iglesia hoy día cuando me dicen que el anticristo va a llegar en forma de un refinado sujeto, con unos bigotes muy finos, con unos cuernos medios escondidos, todo esto. Pero yo estoy viendo que el internet, padre, me está diciendo que Judas no engañó al padre, a nuestro Señor por gusto, que María Magdalena no era mala, que el Señor no estuvo encerrado, que el Señor no resultó, o sea, tanto desinformación y tanto ataque contra la Iglesia Católica. ¿Por qué, padre? Sería mi primera pregunta. Y segundo, ¿qué hacen ustedes para contrarrestar toda esta situación? Un poco retomo desde esta figura del anticristo. Precisamente San Juan, bueno, ya se hablaba un poco del Evangelio, más bien San Juan lo retoma, la primera carta del apóstol San Juan, que son de las últimas cartas pastorales que se tienen en la Sagrada Escritura. Él habla muy bien sobre el anticristo en torno al decir, va a venir, ¿no? Han escuchado que se dijo que el anticristo va a venir, y él dice, yo les aseguro que el anticristo ya está aquí. Ahora, ¿qué refiere San Juan en torno a ello? Precisamente el anticristo es aquella persona que no acepta a Jesús y su doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Lo vuelvo a retomar. Ese es el mandamiento del amor. Entonces, claro, el anticristo es aquella persona o aquel sujeto que va en contra de la doctrina de Jesús. Ojo, hago referencia a la doctrina de Jesús porque a veces creemos, ¿no? O justificamos que las acciones de la iglesia es lo que Dios nos pide. Bueno, cierto, la iglesia orienta, vuelvo ahora a citar el Código de Derecho Canónico. ¿Desde dónde orienta la iglesia? Desde los documentos magistrales que tiene, desde los documentos que se manifiestan en los documentos del Papa, encíclicas, cartas pastorales, motus propios, ¿no? Desde de los distintos dicasterios de la iglesia, llámese la doctrina de la fe, llámese entonces también de la penitenciaría apostólica, ¿no? O desde las enseñanzas de los obispos, que son los ordinarios en los cuales se rigen, ¿no? Pero hay unos principios esenciales que es lo que Jesús nos manifiesta y que nosotros tenemos plasmados en los evangelios. Entonces, desde ahí, la norma suprema que rige toda nuestra vida tendrá que ser lo que dice Jesús. Y por eso es que el anticristo es aquel que no acepta la enseñanza de Jesús. Y que entonces a veces justifican sus acciones desde un pensamiento muy humano, ¿no? Yo a veces pongo mucho el caso, o sea, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Ama a tu prójimo, pero no solo a tu prójimo, ama también a tu enemigo. Y a veces, digamos, el no entender bien lo que significa amar nos puede llevar a justificar pues, nuestros rencores, justificar hacerle la vida de cuadritos al otro, porque entonces es justo, ¿no? Delante de él el desquite, la venganza. Y entonces, si lo miramos, eso no es cristiano. Y si no es cristiano, podemos hacer la referencia que hace San Juan en su carta, ¿no? Entonces, es un anticristo, ¿no? Ahora, ciertamente parecería que el mirar que la iglesia ha sido, ¿no? Ha sido y sigue siendo un poco agredida, un poco confrontada, ¿no? Muy agredida y muy confrontada. Pero bueno, es la misma experiencia que vivió Jesús en el fondo. ¿No? Jesús, ¿qué comunicó? Hacer el bien, y no solo lo comunicó en palabras, en ideas, en acciones, y fue enjuiciado por ello, ¿no? O sea, en el fondo, a veces, no sé si a usted le ha tocado en su experiencia vital, cuando termina haciendo el bien, a veces es enjuiciado y criticado porque, es que quiere ganar un puesto, ¿no? O porque quiere quedar bien con el jefe. A veces el hacer bien, que es lo que nos pide la iglesia,
nos puede generar contradicción, choque, conflicto, pero porque la otra parte justifica su acción, digamos, no evangélica, no correcta, con mucha incidencia. No saco temas aquí en cuestión moral porque nos podemos, además de mucho, generar mucho debate. Que sí estamos, ¿verdad? Y yo quiero decirles que por ahí tenemos una sorpresa, pero ahorita la vamos a comentar. Sí, entonces, bueno, creo que la iglesia no tiene otro objetivo en la realidad, que es buscar el bien. Y nosotros vamos esforzándonos, lamentable, así como en la iglesia, tanto desde la jerarquía, ¿no? Desde los fieles, en todos, pues hay personas que han sabido llevar adelante este proyecto, como lamentablemente también nos hemos encontrado con realidades que contradicen eso. Y entonces a veces se justifica desde ahí, ¿no? Se justifica desde ahí situaciones que pueden manchar algo en torno al ejercicio de la iglesia y a la misión de la iglesia, ¿no? Pero, y es justificación, puede surgir, pero recordemos que la vaca no toda es negra, ¿no? Y toda es blanca. Pero en fin, entonces, agradeciéndoles a todos nuestros amigos que nos están comentando, un saludo a nuestra amiga Erika Rubellada, nuestra coordinadora de Casa Cultura, le manda muchos saludos, padre. Gracias. Igualmente, vamos a aprovechar aquí para hacer un comercial el próximo día viernes, todos los días viernes, en punto de las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural, el ingeniero Juan Manuel Pérez Marbuena. Los esperamos, ahí se ponen muy bien. Este viernes va a haber un ballet folclórico, retomando nuestras tradiciones, nuestra esencia vital. Entonces los esperamos, se pasa un ratito bonito ahí en el Centro Cultural. Así que, mi querida Erika, con mucho gusto estaremos ahí participando. Padre, haciendo una referencia a Antiguo, Nuevo Testamento, y retomando nuestro panel, y quizá me vaya un poco del lugar, pero lo mismo que estuvimos conmemorando la semana pasada, en el mismo territorio, en la misma zona, es lo que se está peleando actualmente, ¿no? Entre israelíes, entre iraníes, entre americanos. No entiende la sociedad, no entiende la humanidad. Es que es ahí algo interesante. Bueno, varias personas me han preguntado, ¿no? ¿Por qué si ahí nació Jesús? ¿Por qué hay mucha guerra, no? Y yo digo, vuelvo al partido, o sea, podemos tener claro el concepto, pero no basta tener claro el concepto, ¿no? Es llevarlo a cabo, ¿no? Es llevarlo a cabo. Y ahora, retomando desde nuestra fe cristiana, el Evangelio es muy claro. Y seguramente, si yo pongo en diálogo con este momento, con quienes nos van siguiendo en esta transmisión, seguramente si yo digo, a ver, yo voy a hacer la primera parte y ustedes dicen la segunda, la primera muy clara, ¿no? El Evangelio nos lleva, ama a tu prójimo, no mentira, bueno, también nos lo dice, pero el mandamiento de Jesús es ámense los unos a los otros, como yo los amo, ámense. Y bueno, pues yo creo que los conflictos de guerra, en el fondo, manejan juegos de intereses personales que desvirtúan bajo una justificación moral, legal, a veces doctrinal, ¿no? Y desde posturas idealistas, entonces van justificando una guerra que en el fondo, sin ser pleno conocedor de la situación que se vive ahorita, ¿no? en este país de conflicto, en estos países de conflicto, pues en el fondo hay mucho de eso, ¿no? Entonces, a veces nosotros, yo también lo comparto a veces en las familias, podemos pensar en una guerra fuerte, pero a veces también nosotros entre uno y uno vivimos en un conflicto muy largo, ¿no? Muy grande, en el cual nos maldecimos, nos ofendemos, nos hacemos mal, nos ponemos zancadilla, ¿no? Y creo que no somos personas malas, a veces actuamos desorientados de este elemento fundamental. El amar no solo es un principio religioso, antes de ser un principio religioso, desde nuestra perspectiva de fe, ciertamente sustentado en el Evangelio, ¿no? Pero el amar es una condición humana. Y si miramos en estas sencilleces, amar es hacer el bien, pues a veces perdemos eso. Nos olvidamos de que
estamos invitados a gastar energías, fuerzas, proyectos en hacernos el bien. Y a veces pasa todo lo contrario, ¿no? Bajo juegos de intereses, bajo situaciones o ideologías, nos terminamos desgastando una vida haciendo más daño bueno, que bondad para otros, ¿no? Yo creo que es parte de ese conflicto. Se han perdido la conciencia de que en una guerra, lamentablemente, quienes terminan en este coloquio, digo, en el lenguaje coloquial, ¿no? Quien termina pagando mal los platos rotos son aquellas personas que no entran dentro de todo un proyecto ideológico, cultural, legalista o religioso. Y que efectivamente acaban pagando los platos, pero encomendémonos mucho a Dios, que terminen pronto esos conflictos, esas situaciones, que se encuentren los caminos de paz y que podamos estar todos en una humanidad más tranquila, más armoniosa y sobre todo muy, muy religiosa. Padre, en este sentido, y hablando de territorialidad, con todo el respeto y con toda la referencia posible, ¿cómo nos ven los huacalquenses? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo está trabajando con la ley huacalquense? Pues mire, yo de donde venía, donde estoy ahora, ¿no? Yo les digo, vengo de una cultura de origen, digo, de pueblos originarios, en donde las relaciones son cálidas, distantes, ¿no? O sea, son personas muy, muy buenas, nobles, pero que no demuestran mucho su cercanía, su empatía, ¿no? Que no digo que sean personas poco empáticas, no, son cálidas, pero poco afectuosas, ¿no? Ha habido un, una ideología muy fuerte, por esto que decía usted, en torno a la relación iglesia, ¿no? Iglesia-pueblo, y entonces había cosas muy de participación, pero no tan constante. Porque participar todo, porque ahora me encuentro en todo lo contrario, o sea, yo llego a tocar, pues soy bien recibido, ¿no? Manifiesto mucho compromiso de las personas que son cercanas a la iglesia, mucho compromiso, mucha entrega. Ciertamente que a veces, bueno, pues la humanidad pesa, ¿no? Y en esa humanidad, pues pueden generarse roces, malos entendidos, pero de veras es una comunidad, al menos yo hablo de ahorita de la feligresía que se acerca a la iglesia, muy, muy cercana, muy cálida, muy empática. Yo me siento muy contento, muy contento. Ciertamente que la feligresía que llega es una porción muy pequeña en torno a todo lo que implica el territorio parroquial, ¿no? Pero bueno, miro que es una comunidad cálida, una comunidad muy, muy dinámica y que, bueno, a lo mejor falta poder, de parte mía, no solo de parte de ellos, de parte mía, poder irnos acercando más a una comunicación más afable, más, más cercana, ¿no? Más cercana. Sí, para que aquellos compañeros que nos siguen en el Valle de México, recordemos que la diócesis, digámoslo, de Coacalco, lo fuerte está, de diócesis de Comitán, perdón, la fuerza está en Cabecera Centro, en República Mexicana, en Ejidal, en Zacautitla, son las que del centro las que nos llevan, pero Calpulli del Valle, Jalatlaco, son las que tienen la mayor concentración de población, digámoslo así, pero que en los servicios sí hay que motivar, incentivar, pero sobre todo esperar a todos nuestros vecinos que nos escuchan, a todos nuestros amigos que nos siguen por redes sociales. Hay varias redes sociales de la parroquia de San Francisco donde dan a conocer la hora de los servicios. Entonces sería interesante para que los pudieran acompañar. Créanme que es algo bonito. Yo no sé, padre, pero todavía se tiene ese espíritu de una situación provinciana, donde tú puedes salir, comerte tu churrito, tu tamalito, darle una vuelta al kiosco, una nievecita,
distante las horas y sin ningún problema. Entonces, yo los invito a que todos ustedes celebran todos los domingos, ¿verdad, padre? Sí, sí, bueno, hay misas todos los días, de lunes a viernes, 7 de la mañana, 6 de la tarde. Y los domingos las misas en la parroquia son 8, 10, 12, 1, 6 y 7 de la noche. Ahora yo le hago una pregunta personal al padre Paul. ¿De dónde saca esa fuerza? Vinieron las reliquias de San Francisco, vino la Semana Mayor, vinieron los festejos de algunas situaciones, y yo lo veo entero después de haber sido internado por una situación complicada de salud. Mire, yo la verdad soy mucho de la idea de trabajar en equipo. Yo pertenezco a la comunidad salesiana, soy salesiano de Don Bosco. En la comunidad salesiana, en la parroquia prácticamente de forma directa estamos 2 y 4 hermanos en la comunidad del Centro Juvenil Salesiano, ¿no? Hermanos salesianos. Pero en la disponibilidad de cooperar todos. Entonces, ciertamente que a lo mejor en la exigencia y responsabilidad directa como párroco me toca a mí, pero en la cooperación de la comunidad salesiana del Centro Juvenil y la parroquia ha sido muy buena. Digamos, ya desde que me internaron, que fue el 4 de marzo me operaron, quien asumió el apoyo directo fue el padre Francisco Ángeles de Marco Antonio Loyola en la parroquia, ¿no? Más respondiendo a sus deberes y compromisos todavía. Entonces, claro, yo no puedo echar a menos de todos los grupos, movimientos, asociaciones y coros de la misma parroquia que fueron empujando a todo. Digamos, aunque empezamos a organizar la visita de las reliquias de San Francisco previo a la operación, porque la operación fue imprevista, no nadie le esperaba. Exacto. Entonces, la comunidad siguió empujando. Entonces, creo que ha sido un trabajo de muchas personas para poder entonces yo tratar de responder en mis limitaciones ahorita, por salud, como usted lo dice, pero que me ha dado la posibilidad y la confianza de llevar adelante esto. Pues ciertamente el proyecto de Dios, el trabajo de comunitario, de la comunidad y de la comunidad de fieles. Qué bueno, padre, nos está saludando María Concepción Patrón de Reina, una gran amiga. Buenas noches, interesante información. Gracias, Mari. Miriam Cruz, saludos, excelente invitado. Eli Aguilar, saludos, padre Paulo. Entonces, son los compañeros. Y decirles, ¿esto qué es, padre? Bueno, es una revista, yo le traía aquí al licenciado José Luis, es una revista que ahora la congregación, de manera particular en México, todo el país, saca bimensualmente, ¿no? Cada 2 meses. Antiguamente, estoy hablando todavía del año pasado, la sacaban mensual. Ahora ya es bimensual. Y bueno, es una revista que nos trae información en cuestiones, algunos temas actuales, en cuestión de pastoral, de moral, de social. Y bueno, algunas comunicaciones que tenemos en nuestro actual pastoral en toda la República. Perfecto. ¿Y esto dónde lo pueden conseguir? Bueno, nosotros lo difundimos sea en el Centro Juvenil Salesiano, sea en la parroquia. No tiene costo, es un boletín gratuito con la finalidad de que nosotros podamos seguir enriqueciendo nuestra visión desde la experiencia religiosa o desde la dimensión religiosa, ¿no? En torno a la realidad que nos va confrontando día a día. Perfecto, padre. Y ya estamos llegando casi al final del programa, pero estaba leyendo, padre, ¿qué es la octava pascual? Bueno, estamos celebrando la Pascua del Señor, que el domingo pasado, hasta el día de ayer, estamos celebrando la resurrección de Jesús. La iglesia tiene 8 días, de domingo a domingo, como el cielito lindo, ¿no? Para poder entonces celebrar con énfasis, dándole vitalidad, fuerza, sentido, hondez a lo que es el evento de la Pascua. Exactamente. Entonces, 8 días que la iglesia nos invita a andar en ese misterio que después se prolonga a lo largo de otros 34 días, ¿no? Que es la cincuentena pascual. Pero estos 8 días, vuelvo a decirlo, del domingo pasado ayer hasta el próximo domingo, que es el domingo de la misericordia, entonces para darle fuerza no solo al festejo externo, sino al sentido de nuestra fe cristiana que nos lleva en el corazón de la resurrección de Jesús. Ya se develan los
las imágenes, ya se prende el cirio, todo sigue a la normalidad. Sí, ya incluso las imágenes, bueno, con la vigilia pascual, que fue la celebración que nosotros tuvimos el sábado por la noche, precisamente es el signo del cirio pascual representa la resurrección de Jesús, que ilumina nuestra vida, que irradia con claridad el sentido de lo que vivimos, y entonces ya se revelan las imágenes, toma otra vez la liturgia digamos, una profundidad en la gloria, en el aleluya, que en la cuaresma no se cantaban, precisamente por ese sentido de austeridad y de encaminarnos a la celebración pascual. Perfecto. Padre, pues, ¿algún último mensaje que quiera decirnos por esta ocasión? Porque esa es la sorpresa. Quiero hacer la petición formal por parte de nuestra directora Miri, de que hay un espacio para usted, padre, si usted gusta, se lleva la tarea para que lo piense, y hacer un programa para situaciones teológicas, católicas, encaminadas obviamente a la feligresía de Coacalco, pero con el punto de vista del padre Pablo. Así que se lleva la tarea, ya está la invitación oficial, la invitación formal, así que padre, ¿con qué gusta cerrar? Pues bueno, primero agradecer a usted la invitación. Yo le compartí que para mí es una experiencia novedosa, pero grata. Yo me preparé más de lo que pude haber compartido en lo preparado, ¿no? Agradecerle la invitación, licenciado José Luis, agradecer a cada uno de ustedes que van siguiendo este momento, y verdaderamente, yo lo digo mucho, lo creo, me esfuerzo por vivirlo, a veces me cuesta un poco, pero hay una frase de San Pablo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Creo que es una tarea exigente más en esta vida, más en esta realidad que se vive, donde parecería que la violencia, la inseguridad, el robo, la muerte, ¿no? Está invadiendo nuestra vida cotidiana, y a veces nos podemos acostumbrar a ello, ¿no? Y yo digo, no nos cansemos de hacer el bien en lo concreto, no hagamos ya. Irónicamente a veces digo, no le hagamos el bien a los chinos. A lo mejor sí podemos llegar a los chinos, Pero ya tienes. Pero empecemos con el que sí tenemos, ¿no? Con el que sí tenemos. Y desde aquí empezar a hacer el bien. Y es muy exigente, muy exigente. Uno piensa que hacer el bien es muy fácil, ¿no? A veces nos cuesta mucho, ¿no? Y creo que es uno de los elementos que, bueno, me esfuerzo yo. No lo digo que lo vivo al máximo, pero me esfuerzo por llevarlo a cabo, ¿no? Ojalá no perdamos esta sensibilidad también de criterio humano, hacerle el bien con el que comparto la vida diaria, en casa, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en los medios en donde moro yo. Yo quisiera cerrar este programa con 2 recomendaciones, y tomando el concepto, si me lo tiene a bien decir el padre Paul, y que me lo repita porque él lo dijo. ¿Qué es la misericordia? Pues la misericordia es este ejercicio de la caridad que nos lleva a ser empáticos con el otro, ¿no? A mirar la realidad del otro, que si no me va a tocar resolverle todo al otro, pero al menos no dejar indiferente ante la necesidad. Y lo tomo y le agradezco, padre, porque yo quiero hacer un llamado a la misericordia. Porque hoy día, nosotros que tenemos el acceso a medios de comunicación, vemos lamentablemente que un repartidor, un chofer, otro chofer, una persona, ya de la nada se agarraron a golpes por un cerrón, por una mentada de madre, por una situación vial. Y de la nada no hay paciencia, no hay referencias mínimas a la tolerancia, y se bajan, se agreden, muchas veces con lamentables resultados. Entonces, esa misericordia, por favor, tú no sabes lo que el conductor de enfrente, el de al lado, el de atrás, está pasando, o si viene ya con una pistola en mano, si viene ya con el coraje, a ver, no quién la hace, sino quién se la paga. Y lamentablemente muchas familias se han estado viendo involucradas en situaciones legales, penales, que incluso han terminado con la vida. Y en ese sentido también quiero hacer un llamado, pero muy sentido, muy extensivo. Ya lo dijo el ayuntamiento, ya lo dijo la Dirección Comisaría de Seguridad Pública, es obligatorio
el uso de cascos en motocicletas en territorio coacalquense. Ha habido una serie de accidentes también que hemos tenido la oportunidad de dar seguimiento, en donde fácil en estos días santos, cerca de 12 automovilistas, hombres, mujeres, han perdido la vida. Y en situaciones muy lamentables, en situaciones muy difíciles. Entonces, a todos aquellos motociclistas, sobre todo del municipio de Coacalco, extremen precauciones, tengan misericordia por sus consanguíneos, por sus familiares, por sus amigos. No se vale, solamente uno resucitó y es nuestro Señor Jesucristo. Los demás no, todos vamos al mismo caminito y no somos de plástico, no somos de hule, así que por favor tengan la misericordia. Por mi parte es todo. Padre Paul, agradecido y bendecido de contar con su amistad. Esta es su casa, Univés Radio. Ya lo saben, en controles, mi querido Emilio. Gracias, mi querido Emilio. Y en producción, mi querido Alejandro Amaya, quien le mando un gran abrazo, mi querido Sensei. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos.